Buenas noches, hermanos y oyentes. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2020. El estudio bíblico es del libro de Proverbios 9, versículo 1. Y el título es Las 7 columnas de la casa de la sabiduría. Vamos a orar. Bendito Señor, gloria sea tu nombre, Padre. Gracias por este tiempo que vamos a tener para glorificarte con el estudio de tu palabra. Señor, que cada hermano, cada oyente en los hogares sea edificado y bendecido, Señor, con tu palabra, Padre. Y para mí, Señor, que el Espíritu Santo sea el conductor de este tiempo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hoy les quiero compartir sobre la palabra de la sabiduría. Y la sabiduría es una palabra que siempre estamos repitiendo en cada momento y la deseamos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿verdad? Que Dios le dé sabiduría. Siempre decimos esto. Y en verdad necesitamos aplicar esa sabiduría en estos momentos que estamos bien abrumados por la situación que estamos pasando. Quizá por primera vez nos sentimos, ¿verdad?, que estamos privados de la libertad. Entonces, buscamos Proverbio 9:1 y dice la palabra: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Cuáles son esas 7 columnas de la casa de la sabiduría? Bueno, la sabiduría es algo que todos anhelamos. Ella nos dota de conocimiento en la conducción, ¿verdad?, de nuestros actos con integridad. Si poseemos sabiduría, sabemos cuándo y cómo hablar, cuándo debemos detenernos y continuar el camino, escoger una profesión, escoger nuestros amigos, escoger nuestra pareja. La sabiduría es completa y representa a Cristo, que nos pone delante de la vida, la muerte, el bien y el mal para la liberación del pecado. Entonces, la primera columna es que habla de la misericordia de Cristo hacia nosotros. Y buscamos buscamos Tito 3:5 para ver qué nos dice. Dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si usted está pensando o ha pensado o le han dicho que para ser salvo usted necesita ser bueno, tener una buena educación, ser responsable, amar mucho a sus padres, amar a sus hijos, ir a la iglesia todos los domingos, hacer devocionales diariamente, bueno, déjeme decirle que está en un craso error. Y no me malinterprete, hermano, que no estoy diciendo que no haga eso. Usted puede seguir haciéndolo, pero lo que sí le digo es que eso no es para la salvación. No importa lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Nuestra conducta en el trabajo o en la casa, en cualquier otro lugar, no determina nuestra relación con Dios. No podemos ganar su misericordia, pero el pasaje que acabamos de leer enseña de forma clara que la gracia de Cristo perdona nuestros pecados y también nos capacita para renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Vamos a ver entonces la segunda columna. Nos va a hablar de la justicia de Cristo. Y vamos a buscar Romanos 5:1.
Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado por la fe. Pablo nos dice que el único modo de salvación es el ser justificado por gracia, por medio de la fe. Justificados habla de un decreto legal. Somos culpables delante de la corte de la ley de Dios y de nuestra conciencia. El apóstol Pablo nos dice que debido a la obra de Jesús hecha en nosotros, la justicia de Dios es aplicada a todo aquel que es perdonado. La sentencia de culpa es transformada en una sentencia de justificación por la fe. El teólogo Spurgeon comenta sobre este versículo y dice: estoy encantado de saber que el pecado es un aguijón hacia ti y de que lo odias. El mayor odio al pecado, lo mejor. Un alma que odia el pecado es un alma que ama a Dios. Si el pecado nunca te angustia, entonces Dios nunca te ha favorecido. Entonces, si usted se siente cómodo, el pecado no lo mortifica, entonces hay una situación. Busquemos Filipenses 3:9 y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, la justicia que procede de Dios, esa justicia está disponible para el pecador, porque cuando Cristo murió en la cruz, quitó sus pecados y resucitó de los muertos para su justificación. No somos atractivos para Dios cuando estamos en pecado. El mismo hecho de que Él nos amó y se entregó por nosotros es la declaración más sabrosa que jamás se haya hecho. Y como resultado somos aceptados por el amado Hijo de Dios. La tercera columna tenemos que es la paz de Cristo que nos fue dada. Y vamos a buscar Juan 14:27 en sus Biblias. Juan 14:27 dice: la paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La palabra paz se traduce del griego eirine, la cual es una palabra que significa serenidad, seguridad y tranquilidad. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se traduce a nuestro idioma es, como el idioma paz, es shalom, la cual es una palabra que es más completa en lo que encierra todos los beneficios de vivir en paz. Vamos a buscar Números del 6, del 22 al 26, para que veamos cuando Dios le da la instrucción a Moisés para que le diga a Aarón qué debe decirle al pueblo. Y esto es la bendición sacerdotal. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, dile: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aquí vemos, ¿verdad?,
cómo es esta palabra de paz. En estos versículos podemos ver el deseo de Dios de desearle a su pueblo la verdadera paz. Si revisamos esta oración, veremos que la consecuencia de una vida en paz es producto de recibir la bendición de Dios, su protección divina, de hallar gracia a sus ojos, de alcanzar su misericordia. En esto consiste la verdadera paz. Ahora vemos a Cristo como el verdadero y único sumo sacerdote, proclamando con sus propios labios la paz de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. El deseo de Cristo es traer la paz al corazón de los hombres. Y lo cierto es que solamente Él puede traerlo, porque es a través de su obra salvadora que esto se produce. La cuarta columna es la columna de la santidad de Cristo, y vamos a buscar Pedro 1:16. Dice Pedro 1:16, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Pregunto yo, ¿nuestra santidad es un atributo personal como la santidad de Dios? Definitivamente que no, porque nuestro Señor Dios es absolutamente perfecto y nosotros nunca alcanzaremos ese estado mientras vivamos aquí en la tierra. A veces encontramos personas que creen haber llegado a ese elevado nivel, pero ¿qué significa ser santo? Porque Él es santo. Bueno, nuestro Dios posee una personalidad completa, íntegra, maravillosa. Aunque usted y yo seamos simples seres humanos, podemos llegar a ser maduros, es decir, que alcancemos un crecimiento pleno. Nuestra santidad se debe medir como cuando un niño nace. Los primeros 6 meses, el niño toma leche y llora. Los siguientes 6 meses, ya puede tomar jugos, ciertos cereales y empieza a balbucear, ¿verdad? Ya en el segundo año ya come comida y dice las primeras palabras. Al tercer año ya el niño no se aguanta brincando, saltando y comiendo de todo. Bueno, si usted como cristiano en su crecimiento espiritual todavía sigue como un bebé en la cuna, balbuceando, algo no está bien, ¿verdad? Entonces debe tener que hacerse un autoexamen, pero no con un médico, sino con las escrituras, para que ella le muestre, ¿verdad?, que necesita un crecimiento. La quinta columna tenemos del amor de Cristo para con nosotros, y eso lo vamos a ver en Juan 17:23. Busquemos en la Biblia Juan 17:23, dice: yo en ellos y tú en mí, para que seáis perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, Jesús ora, ¿verdad?, a su Padre por una unidad viva y eficaz que existiera entre Él y su pueblo. Jesús oró por una comunidad de amor e identidad con el pueblo. El verdadero amor se encuentra únicamente en los caminos de Cristo. Y ese amor nos perfecciona para que andemos en sus caminos y nos sintamos seguros en su presencia. Y en esto consiste la vida amorosa que Dios ofrece. Jesús ama a su pueblo y los ama según el ejemplo del amor de Dios el Padre, que amó a su propio Hijo, y Él asimismo ama a su pueblo. Esto significa que la importancia de la unidad y el amor entre cristianos es sumamente
valga la redundancia, es importante. Esto es difícil porque algunas veces los más críticos y menos amorosos entre los cristianos justifican sus divisiones diciendo: yo solo exijo que seas exactamente como yo soy porque te amo. O sea, hay unas condiciones. Los cristianos tienen una gran responsabilidad de mostrar a Jesús al mundo a través de su amor y su unidad. La sexta columna tenemos de la personalidad de Jesús y la vamos a ver en Juan 14:6. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino hacia Dios. Cuando los primeros padres, Adán y Eva, escogieron pecar, desobedeciendo a Dios, Dios ya tenía un plan para nuestro perdón. Dios no nos quiso dejar separados de Él. Decidió venir encarnado como un ser humano. Y ese es Jesús, para morir en la cruz como el sacrificio perfecto. Y así darnos la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Por esta razón Jesús pudo declarar que Él es el único camino para llegar a Dios. También a través de Él podemos conocer la verdad y recibir la vida eterna. En Jesucristo está revelada la verdad sobre cómo es Dios Padre. Al leer los evangelios nos damos cuenta del amor tan grande que Dios tenía para la humanidad. Cuando le interesa nuestro bienestar físico, sobre todo también nuestro bienestar espiritual. El ministerio de Jesús consistió en sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, consolar a los más afligidos. Todas estas acciones revelan claramente la verdad sobre el corazón de Dios y su amor por nosotros. En Jesús vamos a encontrar esa verdadera vida con propósito tan claro para nuestros años en la tierra como también los años que vamos a estar en la eternidad. Con su vida Jesús nos mostró cómo vivir con las prioridades que debemos tener, cómo actuar. Con su muerte y su resurrección Jesús venció el poder de la muerte. Gracias a Él tenemos acceso a la vida que el Padre había deseado para nosotros desde el principio. Una vida en amistad con Dios, disfrutando de su presencia para siempre. La séptima y última columna, vamos a hablar del poder de Jesús y lo vamos a ver en Filipenses 3:10. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegamos a ser semejantes a Él en su muerte. El poder de la resurrección es la vida nueva de los creyentes en Cristo. Es la unión espiritual de los creyentes en Cristo. Así como los creyentes comparten la victoria de Jesús, también comparten el ministerio de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Los creyentes deben de estar muertos al pecado y a ellos mismos y estar vivos para Dios. La vida verdadera es predicada con sus acciones por la muerte de la vieja vida. En medio de una cultura evangélica que rechaza y teme el sufrimiento, queriendo evitar a toda costa, debemos considerar que el sufrimiento siempre ha sido parte del plan de Dios para nuestra santificación. Esta vida también incluye sufrimientos, los cuales
nos llevan a llegar a ser como Cristo en su muerte, llevándonos a ser de un mismo sentir como Cristo, que Él quiso despojarse, ¿verdad?, de toda gloria para venir a la tierra. ¿A qué? A salvar al pecador, a nosotros. Como cristianos estamos sufriendo en estos momentos por la crisis. Es parte del plan de Dios, pero no tenemos que afligirnos. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, tiene bondad. Él sabe hasta dónde nos hace sufrir. Vendrán mejores días para los cristianos, para su pueblo. Y la pregunta sería, ¿está usted incluido en el plan de Dios? Bueno, la aplicación de este estudio sería: construya con las 7 columnas de la clase de la sabiduría. Primero, recibiendo la misericordia de Cristo. Segundo, recibiendo la justificación de Cristo. Tercero, recibiendo la cruz, recibiendo la paz de Cristo. Y cuarto, viviendo la santidad de Cristo. Y quinto, viviendo con el amor de Cristo. Sexto, mostrando la persona de Cristo. Y 7, mostrando el poder de la resurrección de Cristo. ¿Con qué? Con una nueva vida que tenga usted. Quien construye sobre Cristo no construye sobre arena. Que la gracia del Señor sobreabunde en sus hogares con el amor de Jesucristo y la compañía del Espíritu Santo. Amén.